Perdón. Desde 2. Bien, buenos días, buenos días. Vamos a empezar. Bien, la clase anterior estuvimos viendo fuerzas magnéticas, campos magnéticos. Habíamos visto campo magnético, imanes naturales. Habíamos visto cómo calcular el campo magnético que son debido a cargas que se están moviendo. Y las fuerzas magnéticas. Bien, y habíamos hecho ejercicios relacionados con magnetismo. Ejemplo 11, ejemplo 12. Nos habíamos quedado en el ejemplo 14, no, perdón, en el ejemplo 13. ¿Sí? Nos habíamos quedado en el ejemplo 13, si mal no recuerdo. Y nos faltaba el ejemplo 14. ¿Ya? Vamos a hacer el ejemplo 14. Nos habíamos quedado en el ejemplo 14, si mal no recuerdo, ¿cierto? Vamos a terminar ese ejemplo. Vamos al ejemplo 14. Vamos a recordar fuerza magnética sobre cables que llevan corriente. Dice, en este ejemplo 14 que estaba faltando, considera el sistema mostrado en la figura donde tenemos un cable horizontal de 15 centímetros de largo.
15 gramos de masa, que se coloca entre dos cables delgados verticales y un campo magnético uniforme. Acá hay un campo magnético uniforme, por si acaso. Recordemos cómo es la fuerza que actúa sobre un conductor que lleva corriente recta, como ocurre acá. Corriente, vector L, aspa, campo magnético. Vamos a poner ejes de coordenadas para guiarnos. El campo magnético uniforme actúa perpendicular al plano mostrado. El cable es libre de moverse sin fricción sobre los conductores. Cuando la corriente de 5 amperios se dirige como se muestra en la figura. El cable se mueve hacia arriba con rapidez constante en presencia de la gravedad. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cable? Es la parte A. A ver, ¿qué fuerzas actúan sobre el cable? Se sobreentiende que es el cable recto, no el que está horizontal. Este es el que se está moviendo, por si acaso. Se mueve hacia arriba con cierta velocidad. La velocidad no es una fuerza, no vayas a decir que actúa la velocidad hacia arriba. ¿Qué fuerzas actúan, a ver, sobre el cable? Ahí viene el zoom. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cable? Peso. Y el peso, de hecho, porque tiene masa, al tener masa, mg es el peso siempre va hacia abajo. Ya. ¿Qué otra fuerza debe haber? Recuerda que se mueve con rapidez constante hacia arriba. Eso implica que la velocidad es constante porque la dirección también lo es. Si la velocidad es constante, ¿cuánto es la aceleración? Es 0. 0. Sí. Recuerda que la aceleración te mide la razón de cambio de la velocidad. Si la velocidad no cambia, la aceleración es 0. Por lo tanto, según la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esto va a salir 0, porque no hay aceleración. Esto es importante. Al moverse con velocidad constante, la sumatoria de fuerzas es 0. A estas alturas del curso, quiero que no se olviden. El hecho de que se esté moviendo no implica que tenga que haber una fuerza neta. En este caso se está moviendo y a pesar de eso la fuerza neta es 0, ¿no? La fuerza neta es la suma de todas. Esto aquí es lo que llaman fuerza neta. Debe haber una fuerza neta igual a 0 a pesar de que se está moviendo, porque se está moviendo con velocidad constante. Velocidad constante, fuerza neta 0. No piensen que solamente hay fuerza 0 cuando está quieto. Ya, ¿qué fuerza debe haber entonces? Aparte del peso para que salga sumatoria de fuerza 0, porque aquí no suma 0, ¿no? Ahí tú ves una sola fuerza que es el peso, eso no suma 0, ¿no? Vectorialmente. La magnética. Sí. Recuerda que hemos aprendido lo de la fuerza magnética y como este cable está en un campo magnético que actúa perpendicular al plano mostrado, quiere decir que o bien el campo magnético es saliente o bien el campo magnético es entrante, uno de los dos. Sale ya sabes que significa punto y entrante significa aspa. La fuerza magnética es así. ¿Cuánto vale la fuerza magnética? Eso es lo que tenemos que ver ahorita. Ah, ¿y por qué lo pongo hacia arriba? ¿Por qué necesariamente esa fuerza magnética tiene que ir hacia arriba y no hacia abajo o al otro lado? Por la regla de la mano derecha. Ya, la regla mano derecha sería para este producto vectorial, L aspa B. El problema es que no sabemos en qué dirección está el campo magnético. Claro, sería con la regla de la mano derecha si es que supiésemos en qué dirección va el campo magnético, si es entrante o saliente. Y ahí aplicaríamos la regla de la mano derecha y debería, pero aún no responde al interrogante de por qué tiene que ser hacia arriba. Y la respuesta es más simple que eso incluso. Para que sumatoria de fuerzas logre cumplir que sea 0. Si sumas estos dos vectores, es la única manera que sume 0. Pues, ¿no? Si la fuerza magnética fuese abajo, a la izquierda, a la derecha, en otra dirección, no va a lograr cancelar el peso. Entonces, necesariamente tiene que ser arriba.
Es importante que nos hayan dicho también que no hay fricción, ¿no? Porque si hubiese fricción, esto afectaría el análisis. Si habrían más fuerzas, no podrías concluir esto. ¿Ya? ¿Bajo qué condiciones el cable se mueve hacia arriba con rapidez constante? Eso sería solo si la fuerza magnética menos el peso es igual a 0. Ahí vas a tener rapidez constante. O sea que solamente si la fuerza magnética es igual al peso. La parte C dice, encuentre la magnitud y dirección del campo magnético requerido para mover la barra a rapidez constante. La parte B de que bajo qué condiciones mueve con rapidez constante, yo he puesto hacia arriba el peso, hacia arriba la fuerza magnética, hacia abajo el peso. Esto no es otra cosa que sumatoria de fuerzas igual a 0, con su signo. Esto es lo que estamos haciendo. En la parte C, encuentre la magnitud y dirección del campo magnético B requerido para mover la barra a rapidez constante. Ya sabemos que la fuerza magnética necesariamente va para arriba. Lo que queremos es cuánto vale. Fuerza magnética vectorialmente es vector I vector L aspa campo magnético. El vector L necesariamente va para la izquierda. Bueno, ahí se ve en la figura, ¿no? El vector L va con la corriente, siempre va con la corriente. Entonces esto es menos. Lo que nos está faltando es el campo magnético. El campo magnético puede ser o bien BK, si es que está saliendo, o bien entrante menos BK. ¿Por qué BK o por qué menos BK? Porque dice que es perpendicular al plano. Perpendicular al plano significa en Z, porque la figura está en el plano XY. En el plano de la página XY, saliendo del plano o entrando al plano es perpendicular, como dice aquí. Entonces tendríamos que probar cuál de los dos es. Entonces eso es lo que nos preguntan. ¿Cuánto debe valer ese campo magnético? Tenemos solamente dos opciones. BK o menos BK. Entonces vamos a probar una de las dos opciones a ver si se cumple. ¿Qué es lo que debe cumplir? Debe cumplir que el resultado debe salir hacia arriba, o sea, con más J. A ver, probemos. FB es igual a I menos LI. Producto vectorial aspa con BK. Al hacer producto vectorial, recuerda que todo lo que no es vector sale. A un costado lo puedes poner menos ILB. Y luego tenés I aspa K. I aspa K es menos J. Con este menos todo se vuelve más ILB. Y sí cumple, ¿no? Sí cumple que sale con más J, como era de esperarse, necesitas la fuerza magnética hacia arriba. Entonces, el campo magnético es... perdón. No nos piden la fuerza magnética, nos piden el campo magnético. Entonces, como fuerza magnética es igual al peso, acaba de salirte la fuerza magnética ILB. Esto aquí es la fuerza magnética. ILB es igual a mg. Entonces de ahí sale
el campo magnético. Mg entre IL. Mg entre IL. ¿Cuánto es Mg entre IL? Ahí tienes la calculadora para poner. Y algo que se puede equivocar, tengan cuidado, es las unidades. La masa tiene que estar en kilogramos y el L debe estar en metros. Previamente tienes que convertir. A ver, ¿cuánto sale el campo? Pónganlo en la calculadora, por favor. Mg entre IL. La masa está de dato ahí en el problema. El G es 981 como siempre. A ver, la masa es 15 gramos, ¿no? 15 gramos en kilogramos es la milésima parte de un kilogramo, 10 al menos 3. El 981 arriba. La corriente que es 5 amperes. Y el L que es 15 centímetros. ¿Y a cuánto sale esto? 0,196, creo, pueden checar. Ah, Tesla debe ser la unidad de campo magnético. ¿Está bien? ¿O me he equivocado por ahí? Pueden checar y lo he hecho con mi calculadora. 0,196. La parte D, dice. Muy bien, sí, 0,1962, redondeado a 3 cifras que son los datos, ¿no? La parte D. ¿Qué pasa cuando la magnitud del campo magnético excede en 0,200 teslas el valor hallado en el inciso anterior? O sea, ahora vamos a poner un nuevo campo magnético B', que sería Mg entre IL, más un exceso que me dicen que es delta B, con delta B que es 0,200 teslas.
Entonces la fuerza magnética nueva le voy a poner prima con esa apóstrofe. Sería IL con B prima, ¿no? Así como sacaba la fuerza magnética con el B original. En ese caso, la nueva fuerza magnética sería corriente, el mismo L, lo que ha cambiado es el campo magnético ahora es más, ha aumentado. O sea que te va a salir IL. Si este IL multiplica MG entre IL, se cancela el IL, te queda MG. MG y esto multiplica y tienes ILB, delta B. El delta B es el 0,200 adicional que se ha puesto, ¿ya? Ya. Entonces tendríamos una fuerza magnética que sería el peso más IL delta B, donde delta B es este adicional que se ha puesto, ¿ya? Entonces, la sumatoria de fuerzas ahora ya no sería FB menos MG, sería F' B menos MG, que te sale masa por aceleración. Entonces tendríamos mg más IL delta B, donde delta B es el aumento de campo, menos mg es igual a ma. Se cancela el peso, IL delta B es igual a masa por aceleración. El resultado sería que tendríamos una aceleración de IL delta B entre la masa. Hacia arriba sería la aceleración positiva, ¿no? El resultado es ese. Vas a tener ahora que, como aumenta el campo magnético, la fuerza magnética va a aumentar. Pero el peso no va a aumentar, se va a quedar con su mismo valor. Si hemos hallado actualmente un campo magnético necesario para que sume cero la fuerza, aumentar esta fuerza ya va a desequilibrar todo, generando una aceleración que está ahí, ¿no? Por segunda ley de Newton. Podrías calcular con cuánta aceleración va a ir hacia arriba, ¿no? Reemplazando esos valores. Va a salir con 10 metros por segundo al cuadrado hacia arriba, ¿no? Va a acelerar hacia arriba. Acelerar hacia arriba. Con 10 metros por segundo al cuadrado hacia arriba. Bien. ¿Has tenido una duda, pregunta? Entonces continuamos, seguimos en la siguiente semana. Ese era el último ejemplo, era un ejemplo de fuerza magnética sobre cables rectos conductores. Bien, continuamos. Pasamos a la semana 14. Semana 14, por favor. La semana 14 vemos un nuevo tema, uno de los últimos ya, penúltimo tema. Ya casi se acaba el curso. Este es el penúltimo tema del curso. Vamos a hablar, y uno de los más importantes, ¿no? Tiene que ver con la generación de corriente eléctrica. Vamos a hablar de inducción electromagnética. La ley de Faraday. Vamos a ver generadores
y corriente alterna y producción de potencia. Vamos a la sesión 53 de la semana 14 que está en tu Canvas. Vamos a hablar de inducción en bobinas con imanes permanentes. Primero vamos a ver unos experimentos que nos guían a la idea de qué es la inducción electromagnética. Inducción electromagnética, vamos a hablar hoy día. Primero veamos un pequeño video. Para motivar qué cosa es este fenómeno de la inducción electromagnética, muy importante, por cierto. Está en el corazón de cómo es que se genera el corriente para distribuir. Recomendado pelos médicos. ¿Cuánto pesa esta cosa? Bueno, intenta levantarlo. Ok. Ok, Bien. está bien. Sí, con cuidado. 48 kilogramos. Tiene 4 motores conectados a estos imanes giratorios. Y si gira lo suficientemente rápido, ¿de verdad levitará? Es correcto. Veamos si lo logra. Este es un ejemplo de cómo es que gracias a la inducción electromagnética se puede generar incluso levitación. Una motivación a estudiar la inducción electromagnética. Veamos. ¿Estás listo? Encendámoslo. Se está levantando. Ahora sí está volando. ¿Lo está? Sí, definitivamente. Intenta moverlo. Ahora es tan fácil de mover. Es sorprendente. Empújalo, como si realmente... ¡Wow! Puede cargar peso, ¿no? Sí. Es increíble. Entonces, ¿cómo funciona? Es similar a cuando un imán cae por un caño y es frenado. Acá hay varios ejemplos que nos muestran los efectos de la inducción electromagnética. Por ejemplo, es, si ustedes tienen la oportunidad de tener un tubo metálico, como un tubo de cobre, y haces caer un imán, van a notar esto. Cada vez que un conductor experimenta un campo magnético cambiante, se inducen Ahí está. Estamos hablando de un campo magnético cambiante, de un flujo cambiante, para ser más exacto. Vamos a ver qué cosa es flujo. ¿Cómo es cambiante este campo? Recuerda que las líneas de campo de un imán salen del polo norte y entran al sur. Ahora, si tú mueves este imán y te fijas en esta área, pon un observador en ese lugar. Fíjate en esa área, en ese momento. Ahí pones. ¿Cómo sería el campo magnético que atraviesa esta área del tubo mientras el imán cae? ¿Sería un campo, verías el mismo campo siempre o mientras va cayendo cambia el campo? Para ser más exacto, debería ser el flujo. Mientras cae el imán, ¿qué pasa con el campo que le llega a esta área fija? Disminuye. Claro, porque si el imán está cayendo, esas líneas de campo se van a ir alejando y esa línea, esta área amarilla que estoy señalando aquí, va a ir recibiendo menos campo. Se dice, y eso lo vamos a estudiar ahorita, que el flujo magnético está disminuyendo. Y esa es la clave de la ley de Faraday y la ley de la inducción que vamos a estudiar hoy día. corrientes eléctricas que crean un... Es similar a cuando un imán cae por un caño y es frenado. Cada vez que un conductor experimenta un campo magnético cambiante, se... Está bien. Sí, con cuidado. ¿Estás listo? Encendámoslo. Está levantando. Fácil de mover. Caño y es frenado. Cada vez que un conductor experimenta un campo magnético... Ahí está la clave. Cada vez que un conductor, en este caso el tubo, experimenta un campo magnético cambiante, en este caso disminuye, cambiante, va a haber corrientes que van a dar vuelta al conductor, en este caso al tubo. cambiante, se inducen corrientes eléctricas que crean un campo magnético.
Ajá, estas líneas que estás viendo ahí son corrientes. Corrientes eléctricas alrededor del conductor. Eso es debido al cambio de campo magnético que está sufriendo cada parte del conductor. Y a su vez, esas corrientes ya sabemos que generan campos magnéticos. Esos campos magnéticos B, generados alrededor de las corrientes que están circulando, repelen al imán. Opuesto a ese cambio. Aquí, los imanes giratorios inducen corrientes en la hoja de cobre. Crean un campo magnético que es casi una imagen especular de los imanes giratorios, por eso son repelidos. Si los rotores giran muy rápido, esta repulsión lleva a la levitación. Eso es increíble. Bien, vamos a apagarlo. Bien, Ahora va a aterrizar suavemente. las corrientes inducidas encuentran resistencia en el cobre, así que disipan su energía como calor. Wow. Este cobre está bastante caliente. Sí, se ha calentado, pero puedo apoyar mi mano por unos segundos. Sí, es como una taza de café caliente o algo así. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es estudiar con detalle, con cierto detalle, la ley de Faraday, que es el principio sobre el cual funciona la inducción electromagnética. Esto que hemos visto en el video nos mostraba que aparecían corrientes, así, pareciera que fuese corriente mágica, ¿no? Porque no ha sido necesario ninguna batería para generar esas corrientes. Eso es lo interesante. Puede generar corrientes eléctricas sin necesidad de batería. Veamos, por ejemplo, bueno, esto ya lo han hecho en su laboratorio 3, creo que podemos saltarlo. Normalmente tú necesitas una batería para poner en el circuito si es que quieres que circule corriente, ¿no? Normalmente lo puedes verificar en tu experimento, ¿no? No vas a poner un foco, no vas a poner un resistor. Un imán tampoco, si lo conectas a la batería, digo, al circuito, no va a hacer que circule corriente. Solamente poner un imán no te va a generar una corriente. Entonces, normalmente en un circuito necesitamos una batería. Lo interesante es que si jugamos con los campos magnéticos, ya no va a ser necesaria una batería, como hemos visto en el video, ¿no? Si hacemos que los campos magnéticos varíen, generen un flujo variable. Vemos el ejemplo 2. ¿Es posible generar corriente eléctrica en un circuito utilizando solo un imán? Veamos el video. Esto nos lleva a la idea de inducción electromagnética. Veamos. Un momentito. A ver, tenemos un imán, ¿sí? Tenemos un imán. Bueno, ya sabemos que los imán tienen dos polos y las líneas de campo magnético se pueden ver con limaduras de hierro. Ahora, lo que tenemos aquí es una bobina con varias vueltas. Pues ya hemos hablado de bobinas anteriormente, la semana pasada hemos visto problemas con bobinas. Es una bobina eso. Mira lo que pasa cuando
hacemos que el imán se mueva, se acerque a la bobina. Aquí tenemos un foquito, por si acaso. Este es un foco. Ustedes ya saben que los focos se prenden cuando son conectados a un voltaje, ¿no? Pero aquí no hay ninguna batería. No hay ninguna batería en esta bobina. Solamente hay una bobina que está conectada ahí, dando vueltas. Mira, se prende el foco haciendo eso con el imán. Acercando y alejando a la bobina, al imán. Ahora, esa misma bobina lo ponemos en un aparato que la va a hacer girar. Y ese aparato está con imanes. Está en sus extremos hay imanes. Hay un imán, hay otro imán, ¿no? Obviamente, aquí llegan líneas de campo magnético, ¿no? Líneas de campo magnético. Este campo magnético B, que está pasando por la bobina, a la hora que hace girar la bobina, algo está pasando. Entonces, ¿es posible generar corriente eléctrica solamente usando un imán? ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Y básicamente sin utilizar una fuente, porque en ese video nota que nunca se ha puesto una pila ni nada por el parecido que genere voltaje así de por sí solo, ¿no? Eso no es posible generar corriente eléctrica usando solo un imán. ¿Recuerdan lo que vieron en el video? Teníamos un imán, lo poníamos en una bobina, lo acercamos, lo alejamos y se prendía el foquito, pues, ¿no? Y el foco solamente se prende si le pasa corriente, ¿no? ¿Verdadero? Esto es lo interesante de la ley de Faraday que vamos a estudiar, la ley de inducción electromagnética. Sí es posible generar corriente eléctrica y por lo tanto voltaje sin necesidad de una fuente. Es lo que vamos a estudiar hoy día. Para eso veamos una simulación. Podemos ver con más detalle esto. Tenemos esta simulación, aquí tenemos un imán. Queremos generar voltaje sin necesidad de ninguna pila, solamente con campo magnético. ¿Cuándo es que ocurre que se genera voltaje?
A ver, de nuevo. Ustedes también pueden hacer clic en el enlace. Para ustedes mismos en su casa. ¿Durante qué momentos logra pasar corriente? Vamos a ver. Hagan clic en el enlace. Fluye corriente. Sin necesidad de una fuente. Bueno, la línea de campo. Yo pongo el campo ahorita y lo dejo ahí, tampoco fluye corriente, no hay voltaje. Lo que se necesita es un cambio de campo que pase por cierta área, el área de la bobina. El área de la bobina está recibiendo ahorita líneas de campo magnético debido al imán. Si no cambia esa cantidad de campo que atraviesa la bobina, no hay voltaje, no se prende, pero mira, lo muevo. Aquí hay un cambio de campo magnético. Si lo dejo quieto, ya no hay cambio. No necesariamente tiene que atravesar la bobina, mira. También se produce voltaje al estar moviendo el campo magnético de otra manera. Solo que no es tan eficiente, ¿no? No es necesario que atraviese la bobina. Porque igual la línea de campo está atravesando la bobina. El imán no tiene por qué pasar por medio. ¿Qué es lo que ocurre entonces con la aguja del voltímetro cuando el imán se acerca o se aleja del eje de la bobina? Aparece un voltaje que logra encender el foquito, ¿no? Pero cuando estaba en reposo, la aguja del voltímetro no se desvía. Ahora, algo que también es importante saber es el número de vueltas. ¿Qué pasa si hago lo mismo con el doble de vueltas? Ahorita hay solamente una piedra. Vamos por ahí. Con 2 vueltas en esa bobina se genera un voltaje, como podemos ver ahí. Que hace que se mueva la aguja del voltímetro que mide el voltaje. Ahora hagamos lo mismo con el doble de vueltas, 4 vueltas, a la misma velocidad. Nota que el voltaje es mayor, ¿no? Prácticamente. Por lo tanto, el voltaje que se induce al estar cambiando el campo magnético de la bobina es prácticamente el doble, ¿no? Al duplicar el número de vueltas. O sea, este voltaje que aparece por inducción electromagnética depende del número de vueltas también. Depende del número de vueltas. Todo eso lo vamos a ver en la ley de Faraday. ¿Cómo es que depende del número de vueltas? Otra cosa importante de la ley de Faraday que vamos a estudiar, la ley de inducción, es que depende de que esté cambiando también el campo magnético que pasa por cada una de estas bobinas. Tiene que estar cambiando, porque cuando estaba en reposo ya no hay voltaje. Esa idea de que el campo magnético que pasa por la bobina se captura con el concepto de flujo magnético. Flujo magnético. Que se escribe con esta letra griega
Phi mayúscula, ¿ya? Porque también hay phi minúscula. El flujo magnético se escribe con la letra griega phi. Es una cantidad escalar, o sea, no es un vector, que está relacionada con la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie. O sea, tú tienes una superficie, por ejemplo, este rectángulo. En el caso de las bobinas, era una superficie circular, ¿no? La superficie que atravesaba la bobina, el campo de la bobina. En este caso, una superficie rectangular, cualquier superficie que tú quieras. El flujo se calcula con el vector campo, con el área de esta superficie. En este caso sería un área de un rectángulo. Y lo que tienes que hacer es ver cuál es el ángulo que hay entre ese vector campo magnético y la perpendicular. Recuerda que la palabra, bueno, este vector n significa vector normal, es perpendicular a la superficie. Este vector es perpendicular a la superficie, ves qué ángulo forma con el campo magnético, y con eso calculas el flujo. El flujo se mide en Tesla metro cuadrado, que es igual a Weber. Esta unidad llamada Weber. Flujo magnético se mide en Weber. Campo magnético por el área, por el coseno de ese ángulo que forma. Tienes que tener en cuenta el coseno también. Por ejemplo, si tuvieses el caso de un vector normal que sea hacia arriba, perpendicular a una superficie horizontal, y tuvieses un campo magnético a la derecha, ¿qué ángulo formarían aquí la normal y el campo magnético, en este caso que estoy dibujando? 90, ¿no? 90 grados. En este caso, el flujo sería campo magnético por el área por coseno de 90 grados. ¿Cuánto sale ese flujo? Coseno de 90 grados es... Coseno de 90 grados es 0. En este caso que estoy poniendo de ejemplo, el flujo magnético sale 0. ¿Por qué? A ver, intuitivamente, ¿por qué crees que sale 0? Mira, el campo magnético está a la derecha, la superficie es horizontal, o sea que la normal va para arriba. Sale 0 el flujo porque ten en cuenta que el flujo es cuántas líneas de campo atraviesan una superficie. ¿Cuántas líneas de campo atraviesan la superficie que está horizontal? El campo es horizontal y la superficie también. ¿Cuántas líneas de campo la atraviesan? Ni una, pues, ¿no? Por ser paralelo, pasan al ras, no lo atraviesan. El flujo es 0 porque el campo magnético no atraviesa a la superficie.
No importa qué tan grande sea la superficie, no hay flujo. En otros casos sí va a haber flujo, ¿no? Por ejemplo, veamos un ejemplo sobre el flujo magnético. Veamos un ejemplo de flujo magnético. Encuentre la magnitud del campo magnético mostrada en la figura. Ah, no, ya nos dan el campo magnético. Calcula el flujo magnético a través de la superficie inclinada. Vamos a ponerle este B, B y este A. Las letras de las variables, ya B, B y este A. ¿Cuánto es el área de esta superficie? A ver, este es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo, pero está inclinado. ¿Cuánto vale esa área? Que es base por altura. A ver, la base de ese rectángulo inclinado es B, que vale 4 metros. ¿Quién sería la altura de ese rectángulo? Sí. A ver, recuerden acostumbrarse a trabajar simbólicamente. Raíz cuadrada, teorema de Pitágoras. A al cuadrado más B al cuadrado. Tendríamos base por altura. La altura de este rectángulo es esta altura inclinada. Base B, altura raíz cuadrada, ¿no? B por raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Ese es el área. ¿Ya? Ahora necesitamos dibujar el vector área. El vector área es el área con la normal. O también puedes fijarse solamente en la normal que es perpendicular a la superficie, estaría inclinado. Esa sería la normal. Para calcular el flujo, tenemos que usar el ángulo entre esa normal, o lo que es lo mismo entre el vector área. El vector área es el área en la dirección de la normal. O sea, fabricas un vector área como el área con la normal. El flujo se calcula, recuerda, campo magnético en magnitud, el área por el coseno del ángulo que forma la normal y el campo, ¿no? En este caso el campo está a la derecha. Y para verlo mejor de ese ángulo sería conveniente ver una vista lateral. En vez de estar viéndolo así, ¿no? Una vista lateral. O sea, desde aquí, tú miras hacia el fondo, tendrías un triángulo, que es B, aquí es A. La normal estaría así. Mientras que el campo magnético va a la derecha, como puedes ver. ¿Qué ángulo hay ahí? A ver. A ver, le podemos llamar, no tenemos en la figura ningún ángulo, pero vamos a ponerle a este ángulo alfa. Recuerda que la normal es perpendicular. Toda normal es perpendicular
a su superficie, o sea que aquí hay 90 grados, ¿no? Solo que he visto en esta figura no es tan fácil de ver. Esos 90 grados los pongo aquí, como un rectángulo. Si acá hay alfa, acá hay alfa de nuevo, ¿no? El ángulo que yo necesito está entre las dos colas de la normal y el campo anético sería sería el ángulo. En este caso, teta sería 90 grados menos alfa. Teta que necesito sería 90 grados menos alfa. Y la pregunta es, ¿dónde hay 90 grados menos alfa? Aquí también sería, ¿no? Y esto es igual a teta. Tendríamos un triángulo rectángulo donde el ángulo que necesito está acá. A, B, raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuánto es el coseno de teta? Según esta figura. Ahora, ¿por qué aquí es 90 menos alfa? Recuerda este triángulo rectángulo. Estos dos ángulos deben sumar 90. Por eso uno es alfa y el otro es 90 menos alfa porque suman 90. Y justamente 90 menos alfa es lo que necesito aquí también, ¿no? Ya que todo esto suma también 90. El ángulo alfa, 90 menos alfa, que es el teta, estaría aquí arriba, entonces. ¿Cuál es el coseno de teta? Trigonometría básica. Coseno de un ángulo, ¿qué cosa es? Un triángulo rectángulo. Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente. Entonces, el flujo magnético ya tenemos para calcular. Campo magnético B, el área que es B por raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, es el área. Y el coseno de el ángulo que es A entre raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Y ya tenemos el resultado. O sea, ya tenemos el coseno, que es todo esto. Tenemos el área, que es todo esto. Se cancela la raíz cuadrada, te queda B por B por A. Y ese es el flujo. B que vale 4 mili, recuerda que este es mili. Mili es 10 a la menos 3. El B que vale 4 metros y el A que vale 3 metros. Esto te sale 12 por 4, 48. Por 10 al menos 3 Tesla metros cuadrados. Tesla la unidad de campo, metro cuadrado unidad de área. La combinación de Tesla y metro cuadrado se llama Weber. 48 mili Weber. Mili que es 10 a la menos 3. Ese sería el flujo. 48 mili Weber.
Entonces, la idea del flujo magnético es necesaria. Recuerda, el campo por área. Básicamente, ¿cuánto campo atraviesa un área? La fórmula es algo necesario de todas maneras. Porque el cambio de ese flujo magnético es lo que determina la ley de Faraday, que tiene que ver con la inducción electromagnética que estábamos viendo en los videos. En inducción electromagnética, lo que se produce es un voltaje sin necesidad de baterías. Y eso es lo sorprendente, ¿no? La ley de Faraday me dice que el voltaje inducido, Fm inducida, algunos le llaman Fem a eso, es un voltaje. ¿Qué significa Fem? La Fem es un nombre antiguo que es, le dicen fuerza electromagnética, pero no es una fuerza. Es un voltaje. Se mide en voltios, pero no es una fuerza. ¿Ya? La Fem es fuerza electromagnética, pero no es una fuerza, ¿ya? Es un nombre antiguo. Es un voltaje. Es voltaje. Por eso aquí de frente dicen voltaje inducido o Fem inducido. En promedio, este epsilon se le escribe con la epsilon a ese voltaje inducido. Es proporcional al número de vueltas, número de bucles que tenga un conductor, multiplicado por la rapidez a la que cambia el flujo magnético. No es que sea proporcional al flujo, sino al cambio de flujo. Ya saben que el cambio se escribe con deltas, final menos inicial. Esto significa flujo final menos flujo inicial. Cambio de flujo. Pero dice proporcional a rapidez, o sea, dividido entre el tiempo. Más rápido, menos tiempo. Esta sería la fórmula. Y hay un menos aquí que es importante. Ese menos quiere decir que esa Fem inducida se opone al cambio. Ahora vamos a ver a qué se refiere eso. Ya, esa fórmula, vamos a aplicar esa fórmula menos el número de vueltas en un conductor. En este caso en la figura hay una vuelta, ¿no? En este caso hay solamente una vuelta. Pero también podría ser que tengas 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, como veíamos en la animación, ¿no? Depende del número de vueltas, el cambio entre qué tanto se demora a ver ese cambio, ¿no? Veamos un ejemplo de cómo aplicamos la ley de Faraday, de inducción. Tenemos una esquina de alambre, lo cual implica que una sola esquina tiene n igual a 1, porque es solamente una vuelta. Nos dan de dato el diámetro. El diámetro es todo, 2 veces el radio, ¿no? ¿Sí? Pasamos a metros, el diámetro sería 0,220 metros. Inicialmente se orienta perpendicular a un campo magnético de magnitud 1,5 teslas. El campo magnético está por aquí. El campo magnético es 1,5 teslas. Y dice que la espira gira en sentido antihorario de tal forma que en 20 segundos su plano queda paralelo en la dirección del campo. Aquí está. Recuerda que existe un vector normal que es perpendicular a la superficie, originalmente puesto así.
Luego dice que se gira. Es un vector normal. Si la espira gira en sentido antihorario, o sea, algo así, obviamente se va a poner horizontal, ¿no? Ojo que el campo magnético se mantiene igual. Solamente la espira estaría girando. Su plano queda paralelo a la dirección del campo. El campo sigue estando a la derecha. ¿Cuál es la FEM inducida promedio en la espira? Entre ese proceso pasa un tiempo de 0,20 segundos. Esto es final y esto es inicial. Inicio-fin. Vamos a aplicar obviamente la ley de Faraday para calcular cuál es el voltaje, la FEM inducida. Aquí está la fórmula menos N. Esto significa cambio de flujo. Flujo final, flujo magnético final, menos flujo magnético inicial. Para eso tenemos que aplicar la fórmula de flujo entre el tiempo que ha pasado. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el flujo inicial? Aquí. El flujo se calcula campo magnético, que lo tenemos de dato, el área. ¿Cuál es el área? Recuerda, ¿cuál es el área de un círculo? Eso de geometría básica. El área de un círculo es, porque esta es una espira circular, pi por radio al cuadrado, pero no tenemos de dato el radio. ¿Qué tenemos? El diámetro, y el radio es el diámetro entre 2, ¿no? Esto es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pi por diámetro al cuadrado entre 4 es el área. Coseno el ángulo que forman al inicio, ¿no? ¿Qué ángulo forma el campo magnético con el vector normal al inicio? Ahí se puede ver de la figura. ¿Qué ángulo se forma al inicio? Al inicio hay, a ver, dos vectores que van en la misma dirección, forman 0 grados, pues, ¿no? Dos vectores que van en la misma dirección forman 0 grados. Entonces ya tendríamos el resultado. B por pi por diámetro al cuadrado entre 4 por coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados, ¿cuánto es? Más 1. Te queda un flujo positivo. Así. ¿Y cuál es el flujo final? Vector, el campo, el área. ¿Cuál es el ángulo que se forma al final? Al final, ¿qué ángulo forma el vector normal con el...? Al final se forma 90 grados, ¿no? Si al final se forma 90 grados. Sí, ahí sale el flujo cero, exacto. Coseno de 90 grados es 0. B por pi de al cuadrado entre 4 por 0 sale 0. Por lo tanto, ya podemos calcular el flujo, el voltaje inducido, la FEM inducida. Menos N por
0 menos b pi d al cuadrado entre 4 entre el tiempo. Sería menos n por menos b pi d al cuadrado entre 4. De una vez podemos poner el 4 abajo, delta t. Menos con menos se hace más nb pi d al cuadrado entre 4 tiempo, y esto lo reemplazamos 1 por b, que es 1,5 teslas, por pi, por el diámetro, que es 0,220 metros, al cuadrado entre 4, 0, el tiempo, ¿cuánto es? 20 segundos. ¿Cuánto está saliendo esto? Digamos eso a 0,29 voltios, ¿no? 0,29 voltios. O sea que el solo hecho de haber girado la espira de alambre genera un voltaje en la espira, sin necesidad de ninguna batería. Y obviamente va a fluir corriente. Ahora, nos interesa saber en qué sentido va a girar esa corriente. Para eso vamos a ver otra ley que es consecuencia también de la ley de Faraday. Lo que vamos a ver entonces es la ley de Lenz ahora. Todo esto era ley de Faraday, por si acaso, ¿verdad? Que es la base de la inducción electromagnética. Esta fórmula es la ley de Faraday. Ley de Faraday. Nos da el voltaje que se induce en una espira cuando cambia el flujo magnético. Al girar la espira, ha cambiado el flujo, ¿no? Porque al inicio tenías este flujo, al final tienes este flujo, había un cambio de flujo, hay un voltaje inducido, una FEM inducida. Ahora, esa FEM inducida, por ley de Ohm, como ese es un voltaje, nos va a generar una corriente. Ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a corriente por resistencia, y de ahí va a salir la corriente. Pero nos interesa saber en qué sentido va a girar. Para eso está la ley de Lenz. La corriente inducida en una bobina adquiere un sentido de giro que puede ser horario o antihorario, de tal manera que genere un campo inducido que se opone al cambio de flujo en el área formada por la bobina. Podemos ver una animación a cámara.
Por ejemplo, ¿qué significa que se oponga al cambio? Hay dos tipos de cambio. El cambio de disminución y el cambio de aumento. Aquí en la figura, el flujo que está pasando por esta espira, aquí está el área, esto es un flujo magnético externo. Mientras este campo magnético externo se aleja, entonces el flujo, ¿qué pasa con el flujo magnético mientras el imán se aleja? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? Mientras el campo magnético se aleja. A ver, si el imán se aleja, el flujo va a disminuir, pues. Lo que dice la ley de Lenz es que debe aparecer un campo magnético inducido que no es el mismo que el del imán, que se oponga a esa disminución. Oponerse a la disminución significa apoyar. Entonces el campo magnético, si este campo externo está yendo a la derecha, para que no siga disminuyendo aparece un campo magnético inducido, que también va para la derecha, para que apoye a la disminución y no esté disminuyendo tanto. Y aquí aplicas la regla de mano derecha. Si ya sabes que el campo magnético inducido va a la derecha, aplicas la regla de mano derecha, pulgar hacia la derecha con el campo magnético inducido y ya sabes cómo gira el campo magnético, cómo gira la corriente inducida. Sería así, ¿no? Como puedes ver, por regla de la mano derecha. ¿Qué pasaría si más bien el imán se acerca? Si ahora más bien el imán se acercase, el flujo aumentaría. Oponerse al aumento significa ir en contra. Eso es en resumen cómo va a sacar la dirección del campo magnético inducido. Oponerse al aumento de flujo externo significa que el campo magnético inducido va en contra del campo magnético externo. ¿Quién es el campo magnético externo? Es el que está entrando o saliendo a la bobina. En este caso debido al imán. Y oponerse a la disminución de flujo significa que el campo magnético inducido apoya, quiere decir en la misma dirección, al campo magnético externo. Y si el flujo no cambia, la corriente inducida es cero. Aquí aplica regla mano derecha para el sentido de la corriente inducida. Tenemos tres casos. Tenemos tres casos sobre lo que pasa con el flujo. Si el flujo aumenta, aparece un campo magnético inducido que va en contra del campo magnético externo. Si el flujo disminuye, el campo magnético inducido debe apoyar para que no siga disminuyendo al campo magnético externo, ¿no? En este caso de la figura, mientras el imán se aleja, que te da el campo magnético externo, al alejarse disminuye el flujo y la manera de oponerse a la disminución es que lo apoye. Por eso este campo inducido también va a la derecha o al externo. Podría ocurrir lo contrario. Veamos un ejemplo para dejar esto.
Tenemos un bucle conductor cuadrado con muy poca resistencia que se mueve a velocidad constante desde una región sin ningún campo magnético hacia una región de campo magnético. O sea, se está moviendo desde la derecha hacia la izquierda. Cuando el bucle entra en la región con campo magnético, o sea, el campo magnético está aquí, ¿no? Aquí se puede ver qué significaba aspa y qué significaba punto. Aspa significa entrante a la página y punto significa saliente. A ver, ¿qué pasa cuando está entrando? Bueno, veamos. 1. O sea, tenemos la región con campo magnético que es entrante. ¿Qué pasa mientras la espira está entrando? A ver, ¿qué pasa ahí? 1. El flujo magnético externo, ¿qué le está pasando? Este es campo magnético externo, ¿recuerda? El externo es el campo magnético que recibe de afuera. No es el debido a ninguna inducción. Este campo magnético externo no tiene nada que ver con la inducción, ni ley de Faraday, ni de ley de Lenz. Está ahí porque alguien lo ha puesto, un imán de repente. ¿Y qué pasa con ese flujo mientras está moviendo a la izquierda? ¿Aumenta o disminuye mientras te estás moviendo a la izquierda? O sea, este conductor captura más o menos líneas de campo mientras se mueve a la izquierda. Mientras está entrando a la región. Aumenta, pues, ¿no? Va a capturar más líneas de campo. Y este flujo es del tipo entrante. ¿Sí? Ese flujo de tipo entrante está aumentando. Ahí vamos a aplicar ley de Lenz. Ley de Lenz. Aparece un campo magnético inducido que no tiene por qué ser el mismo al externo, que se opone al aumento. Se opone al aumento, entonces significa que el campo magnético inducido
va en contra del campo magnético externo. Y el externo es entrante. Entonces, el campo magnético inducido es saliente. Como el campo magnético inducido es saliente, regla la mano derecha. Pones tus 4 dedos con el pulgar saliente hacia afuera. Por lo tanto, así sería tu mano derecha. Campo magnético inducido sale. Y eso implica que tus 4 dedos giran en sentido antihorario. Ya, eso es cuando tienes al bucle entrando a la región. La espira está entrando a la región. Va a generarse una corriente inducida antihoraria. Ahora, hagamos lo contrario. A ver, ¿qué pasa cuando está saliendo? ¿En qué sentido va a ser la corriente inducida? Cuando esté saliendo. Entonces, cuando el bucle, la espira rectangular, está saliendo, ponemos nuestra región con campo magnético. Quiere decir que la espira está por acá. ¿Qué pasa con el flujo mientras la espira está saliendo? ¿Aumenta o disminuye? Mira. ¿Cuánto campo magnético? ¿Está aumentando o disminuyendo el campo magnético que recibe la espira? ¿Qué pasa con el flujo? El flujo disminuye, pues. El flujo es de tipo saliente porque está recibiendo campo magnético externo entrante. Aspa. Disminuye. Ley de Lenz.
Si ves que el flujo está cambiando, entonces aparece un campo magnético inducido que no tiene por qué ser el mismo que el externo. En este caso, veamos, que se opone a la disminución. Si se opone a la disminución, quiere decir que el campo magnético inducido, en vez de ir en contra, tiene que apoyar. Apoya al campo magnético externo. El campo magnético externo es entrante, entonces el campo inducido es también entrante, no es opuesto, también es entrante. En este caso, el campo magnético inducido también va en la misma dirección que el externo. Entonces, por último, la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Pones tu pulgar hacia adentro. Pulgar hacia adentro y vas a ver que tu mano derecha se enrosca en sentido horario. El haber deducido la dirección del campo magnético inducido te da la dirección de la corriente inducida. Ahora, ¿qué significa que tengas corriente horaria o antihoraria? Eso también es importante. Significa que tienes que tener la corriente pasa por la espira. En el primer caso gira en sentido antihorario, como vimos anteriormente. Significa que antihorario no es que vaya a girar en sentido circular, sino siguiendo la espira. Antihorario sería así. Y en el segundo caso, ha salido horario. Quiere decir que en la espira va a circular la corriente así. Horario. En la espira rectangular así va a girar la corriente. Siguiendo la forma de la espira. Bien. Entonces la ley de Lenz me dice en qué sentido va a girar la corriente inducida en una espira que tenga flujo cambiante. En este ejemplo, el flujo cambiante está mientras está entrando, mientras está saliendo la espira, ¿no? Porque la espira, mientras está al medio, no hay cambio de flujo, ¿no? Siempre tienes flujo completo de todo el área. Mientras está al medio, no hay cambio de flujo, habría corriente inducida cero en el medio. Lo interesante está cuando está entrando, aumentando su flujo, o cuando está saliendo, disminuyendo su flujo. Cambio de flujo te da voltaje inducido, ley de Faraday. Y por la ley de Lenz puede ver que ese voltaje te da una corriente inducida que gira en cierto sentido. Bien, entonces ahí nos quedamos. La próxima clase continuamos con transformadores. Bien, nos vemos la próxima clase, ya casi los últimos temas. Recuerda que la próxima semana es puro full repaso. Y la próxima semana es su PS4. Sigue a todos los temas. Bien, no se olviden estar practicando sus ejercicios de el autónomo. Hay ejercicios de ley de Lenz aquí, con respuesta, para que chequen. Bien, nos vemos entonces, hasta luego, cuídense. Estudien, como siempre, los últimos años no han venido todavía, y siempre va a venir desde el inicio del curso. ¿No?